A ver, ¿sabes qué podrían tener en común las reglas de un contrato en Chile, el derecho de propiedad en Luisiana y, no sé, hasta las normas de herencia en algunas partes de Italia? Suena a pregunta difícil, pero la respuesta es la misma para todo. Un documento de hace más de 200 años, el Código Civil francés. El famoso Código Napoleónico. Exacto. Y es que hoy nos toca analizar un texto que es muchísimo más que una simple lista de leyes. No, tenemos en nuestras manos las fuentes que explican el origen de un documento que, bueno, nació de una revolución, se convirtió en un modelo de lógica para medio mundo y que, increíblemente, sigue adaptándose a desafíos que sus creadores ni se hubieran imaginado. Totalmente. Recibimos una documentación fascinante sobre este tema, y hoy vamos a meternos de lleno para entender de dónde salió este código, qué lo hizo tan revolucionario y cómo es que su sombra llega hasta hoy, sobre todo a lugares tan lejanos como América Latina. Es un viaje al ADN legal de la sociedad moderna, a cómo se intentó poner orden en el caos a través de la razón. Y para entender esa hazaña hay que empezar por ahí, por el caos. Las fuentes pintan una Francia antes de la Revolución que era un laberinto jurídico. Totalmente. No había un sistema sino cientos. En el norte, por ejemplo, mandaba la costumbre, el llamado droit coutumier, que venía de tradiciones germánicas. Pero si cruzabas una línea imaginaria al sur, de repente todo cambiaba, y te encontrabas con un sistema basado en el derecho romano. Imagino que eso en la práctica era una locura. Una locura. O sea, lo que era un contrato válido en París podía ser papel mojado en Marsella. Casarse, heredar, comprar una propiedad, todo dependía de dónde estabas. Era una fuente constante de conflictos. El descontento era tan profundo que, cuando el rey convocó los Estados Generales en 1789, la gente lo dejó por escrito en los famosos cuadernos de quejas. Me fascina ese detalle. O sea, no era solo una queja de abogados o de intelectuales. La gente común, los campesinos, los artesanos, le escribían al rey pidiendo... ¿Qué pedían exactamente? Entre muchas otras cosas, pedían una ley para todos. Querían dejar de depender de la arbitrariedad de un señor local o de una costumbre que nadie entendía. Exigían, y esto es casi literal, un solo peso, una sola medida y una sola ley. La unificación legal era una demanda popular, un clamor por la igualdad. Claro, la revolución no inventó la idea. Simplemente la escuchó. El protagonista de estos intentos fue un jurista brillante, Jean-Jacques Regis de Cambaceres. Presentó un primer proyecto en 1793. Tenía más de 700 artículos. Era muy técnico, muy romanista. Y me imagino que no gustó. Para nada. La convención lo rechazó por ser demasiado largo y complejo. No era el lenguaje claro y directo que la revolución buscaba. De acuerdo, tiene sentido. Lo querían simple. ¿Y qué hizo él? Pues aprendió la lección y volvió un año después con un segundo proyecto, radicalmente distinto, apenas 300 artículos, redactados como si fueran máximas filosóficas. Era casi un poema legal. Espera, ¿me estás diciendo que después de quejarse de que el primero era muy complejo, ahora lo rechazan por ser demasiado simple? Exacto. Suena a que no sabían lo que querían, ¿no? ¿O había algo más de fondo? Quizás el momento político. Has dado en el clavo. Estaban en pleno terror jacobino. Rechazaron el segundo proyecto por ser, y cito, un mero índice de materias. Les pareció que dejaba demasiadas cosas sin resolver. Y luego un tercer intento tampoco prosperó porque la situación política volvió a cambiar. Entiendo. O sea, que era muy difícil encontrar el equilibrio perfecto entre los grandes principios y las reglas del día a día. Justo eso. Entonces, si los intentos revolucionarios fracasaron, ¿de dónde salió el código final, el que sí funcionó? No surgió de la nada, supongo. Para nada. El Código de 1804 es una obra de síntesis magistral. Los juristas que lo redactaron, bajo la dirección de Napoleón, no intentaron inventar la rueda. Bebieron de dos grandes tradiciones. Por un lado, la lógica del derecho romano, que ya había sido organizada por juristas como Jean Domat. De hecho, a su obra se la llama el prefacio del Código Napoleón. Ok, la base romana. Pero, y esto es clave, también integraron lo mejor del derecho consuetudinario francés, las costumbres del norte. No borraron el pasado, lo fusionaron.
Entiendo el por qué y el de dónde, pero lo que me sigue pareciendo asombroso es el cómo. ¿Cómo ha logrado que un texto legal sea tan elegante y lógico? ¿Cuál es el secreto de su arquitectura para que todo el mundo lo admirara? El secreto es su simplicidad conceptual. En lugar de organizar las leyes por temas inconexos, lo hicieron siguiendo, digamos, el ciclo de la vida, basado en un modelo romano. Todo gira en torno a 3 grandes libros. A ver, desglosemos eso. Bueno, el libro primero es de las personas. El punto de partida es el individuo. Aquí se regula todo lo que te define ante la ley. El nacimiento, el nombre, el matrimonio, el divorcio, las relaciones entre padres e hijos, básicamente quiénes somos legalmente. Lógico. Primero las personas. ¿Y después? Después, la relación de esas personas con el mundo material. Es el libro segundo, de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad. Aquí se define qué es la propiedad, qué tipos de bienes existen, muebles, inmuebles y otros derechos como el usufructo o las servidumbres. Es el libro del tener, digamos. Personas, cosas. Y me imagino que el tercero es cómo se mueven esas cosas entre las personas. Precisamente. El libro tercero es el más largo y el motor de todo el sistema, de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Aquí está casi toda la vida económica, cómo se hereda, las donaciones, los testamentos y, lo más importante, todo el universo de los contratos y las obligaciones. Personas, bienes, acciones. Exacto. Es un esqueleto tan lógico que ha influenciado casi toda la codificación civil que vino después. Y cuando uno lee algunos artículos de 1804, es como una ventana al alma de esa época. Pienso en el famoso artículo 544 sobre la propiedad, que la define como el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto. Eso no es solo una regla, es toda una declaración de principios, ¿no? Es el manifiesto de la burguesía triunfante. Rompe con la idea feudal de que la propiedad siempre estaba sujeta a obligaciones con un señor. Aquí, la propiedad es individual, absoluta, casi sagrada. Es la base del capitalismo moderno. Claro. Pero esa misma ventana nos muestra un orden social que hoy nos parecería asfixiante. ¿Te refieres al derecho de familia? Exacto. El código era profundamente patriarcal. La mujer casada era legalmente una incapaz, similar a un menor de edad. Necesitaba la autorización del marido para casi todo. Y la autoridad del padre era inmensa. El artículo 148, por ejemplo, le daba al padre el derecho a oponerse al matrimonio de sus hijos varones hasta los 25 años y de sus hijas hasta los 21. ¡Wow! La familia como una monarquía en miniatura. Tal cual, con el padre como rey. Era el pilar sobre el que se construía el orden social. Y en el tema de los contratos, que mencionabas, siempre asumí que un contrato era algo complicado, que necesitaba testigos, sellos. ¿Cómo fue que el código cambió eso? Pues ahí vino una idea que lo cambió todo. El código consagró el principio del consensualismo. ¿Qué significa esto? Que para la mayoría de los contratos, como una compraventa, el acuerdo de voluntades es suficiente para que el contrato sea válido y transfiera la propiedad. Ya no se necesitaban los rituales del pasado. ¿En serio? ¿Bastaba con un sí, acepto para que algo fuera tuyo legalmente? En esencia, sí. Obviamente con matices, pero ese es el principio. El mero consentimiento obliga. Esta idea agilizó el comercio de una forma espectacular. Hizo que la economía fluyera mucho más rápido. Y esa eficiencia es una de las razones por las que el código no se quedó solo en Francia. Aquí es donde la historia se vuelve global. Porque uno podría pensar que el código se expandió a punta de bayoneta, con los ejércitos de Napoleón. Pero las fuentes dicen que su influencia fue mucho más allá. Mucho más allá. Se convirtió, como lo describe un autor, en un ius comune europeo renovado, un derecho común para la Europa continental, y su prestigio superó incluso al del Corpus Juris de Justiniano, que había dominado el pensamiento jurídico por 1000 años. Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿fue solo una imposición militar? Porque su influencia duró mucho después de la caída de Napoleón. Efectivamente, hay 2 tipos de razones. Primero, las ideológicas. El código era la bandera legal de la revolución. Representaba la igualdad ante la ley, la libertad individual, la protección de la propiedad. Era el antídoto contra el antiguo régimen.
Para muchos liberales del siglo XIX, adoptar un código similar era una declaración política. Una forma de modernizarse. Exacto. Y claro, el mito de Napoleón ayudó. Pero me da la impresión de que las ideas no son suficientes para que un sistema legal funcione en la práctica. ¿Y no lo son? Ahí entran las razones técnicas, que quizás son las más importantes. Siendo directos, el código es una obra legislativa brillante. Su lenguaje es claro, preciso, accesible. Un ciudadano culto podía leerlo y entender sus derechos. Pero, ¿es realmente tan accesible? ¿O es una claridad para abogados? Porque muchos textos que se dicen claros siguen siendo indescifrables para quien no es experto. Es un punto válido. Obviamente tiene su complejidad, pero el ideal, y en gran medida el resultado, fue crear un texto que pudiera ser comprendido en sus líneas generales. Fíjate que Stendhal, el novelista, decía que leía unas páginas del Código Civil cada mañana para aprender a escribir con precisión. Eso te da una idea del impacto cultural de su estilo. Ese dato es increíble. Y esa mezcla de prestigio y calidad técnica es lo que lo lleva a cruzar el Atlántico y aterrizar en América Latina. Exactamente. Las nuevas naciones necesitaban crear sus propios ordenamientos jurídicos para romper con la legislación colonial española. Y el modelo más prestigioso que tenían a la vista era el francés. El caso de Andrés Bello en Chile es paradigmático. Su Código Civil es una de las obras jurídicas más importantes de América, y él mismo reconoció la enorme influencia del Código francés. Pero las fuentes insisten mucho en que no fue un simple copiar y pegar. Y es crucial entenderlo así. Los grandes codificadores latinoamericanos como Bello o Vélez Sarsfield en Argentina estudiaron el código francés, pero lo filtraron y lo adaptaron. Un ejemplo fantástico de esto es el de Argentina. A ver, cuéntame. Barnacio Vélez Sarsfield, el autor del código argentino, se basó mucho en el modelo francés. Sin embargo, el presidente de la época, Sarmiento, que era un gran modernizador, insistió en que debía incluirse el matrimonio civil como en Francia. Y Vélez Sarsfield se negó en redondo. ¿Por qué? Si la idea era modernizar, ¿por qué dejar fuera una pieza tan clave? Por puro pragmatismo. Vélez Sarsfield entendió que la sociedad argentina de mediados del siglo XIX era profundamente católica. Imponer el matrimonio civil en ese momento habría generado un conflicto social tan grande que podría haber hecho fracasar todo el código. ¡Wow! O sea que, deliberadamente, dejó el matrimonio bajo la órbita de la Iglesia. Exacto. Entonces, lo que nos muestran las fuentes es que la clave del éxito no fue la copia, sino la inteligencia de saber qué adaptar y qué dejar fuera. El Código Civil no es solo un texto técnico, es también un artefacto cultural. Todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Y hoy? ¿Qué queda de este monumento de 1804? ¿Es solo una pieza de museo? Para nada. Y eso es quizá lo más sorprendente. Las fuentes dejan claro que el código sigue vivito y coleando, pero ha demostrado una capacidad de adaptación asombrosa. Si uno mira el índice del Código Civil francés actual, la numeración de los artículos parece engañosamente similar a la original, pero esa estabilidad es, en gran parte, una ilusión. ¿Una ilusión en qué sentido? En el sentido de que, aunque se mantenga el número del artículo, su contenido ha sido modificado, reescrito. El derecho de familia es el ejemplo más claro. La estructura patriarcal de 1804 es irreconocible. La gran reforma de 1972, por ejemplo, prácticamente eliminó la distinción legal entre hijos legítimos y naturales. Algo impensable en 1804. Un ataque directo al orden social para ellos. Y no solo se cambian los artículos viejos, sino que se han añadido cosas completamente nuevas, ¿verdad? He visto que hay artículos con numeración como 16.1, 16.2. Sí, justo a eso iba. Correcto. Esta es la técnica para introducir temas nuevos sin escuadernar la estructura. Y los temas son fascinantes, porque muestran cómo este esqueleto de 200 años puede albergar los debates más modernos. Hablamos de temas de bioética que en 1804 serían brujería. Dame un par de ejemplos que te parezcan impactantes. Hay dos que son muy elocuentes. El artículo 16.5, que es reciente, prohíbe dar un valor patrimonial al cuerpo humano. En otras palabras, prohíbe la venta de órganos, de sangre o la maternidad subrogada comercial. Una barrera legal para evitar la mercantilización del cuerpo. Exactamente. Y otro ejemplo es el artículo 16.11,
que regula el uso de las pruebas de ADN. Limita estrictamente la identificación de una persona por sus huellas genéticas. Solo se puede hacer en una investigación judicial o para fines médicos muy concretos. Es increíble. Esto nos dice que el verdadero genio del código no estaba solo en las palabras que escribieron en 1804, sino de estructura, en ese marco lógico que crearon. Totalmente. Es como si hubieran construido un edificio con unos cimientos tan sólidos que ha permitido reformar los pisos durante 2 siglos sin que se derrumbe. Es la metáfora perfecta. El código ha sido un esqueleto robusto y flexible a la vez, que ha permitido que el cuerpo de la ley evolucione con la sociedad. Entonces, para ir resumiendo, el código napoleónico nació de un caos y de un deseo revolucionario de orden y razón. Se construyó sobre los hombros de gigantes, fusionando a la tradición romana y la costumbre. Y su éxito global se debió tanto a su prestigio como sobre todo a su brillantez técnica. Y aunque hoy es un documento muy distinto al original, su arquitectura fundamental, esa división tan lógica entre personas, bienes y acciones, sigue en pie. Nos demuestra que un buen diseño puede ser increíblemente perdurable. Las fuentes que hemos analizado nos dejan claro que el código fue diseñado para ser un espejo de los valores de su tiempo. La razón, el individualismo, la propiedad privada como pilar y una familia muy jerarquizada. Y eso, inevitablemente, nos deja una pregunta flotando en el aire. Si un código civil es, en el fondo, el autorretrato de una sociedad, el reflejo de sus valores más profundos, ¿qué valores fundamentales debería consagrar un código escrito hoy, en pleno 2026, para que sea la guía de las próximas décadas? ¿Cuáles serían los nuevos pilares de nuestro orden social?